Bien, hermano, hoy estamos viendo el milagro 28 de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto 28 y vamos a seguir todavía. El leproso sanado. Hermano, una cosa que hay que aclarar. Sabes que la enfermedad, a veces, de una forma muy canalla, hay una teología por allí que si tú tienes una enfermedad porque estás pagando algún pecado oculto que tal. Mire, la enfermedad no viene por el enfermo, sino por el pecado original. Con el pecado original entraron todos los males. Mire, cuando Adán pecó, ¿cuáles fueron las consecuencias? Dice Génesis, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Los dolores de parto vinieron después del pecado. Inclusive ese dolor de parto de la mujer va hasta el tiempo cuando el hijo, ni Dios quiera, queda preso, está el dolor de parto todavía allí. Así que la mujer está ligado a los hijos y el dolor forma parte de la consecuencia del pecado. Y dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí está el machismo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será ¿qué? La tierra. Hermano, usted siembra, si hay algo duro, es la agricultura. ¿Y sabe por qué? Desde que usted siembra, aparecen ortigas, espinos, maleza, y limpias el terreno y sale de la nada, porque la tierra está maldita. Desde el momento en que el pecado entró y se hacen los fertilizantes y los fungicidas para matar las malezas o las plagas, y están ahí siempre, perennemente. ¿Producto de qué? Del pecado, porque así no eran el Edén anterior. Dice también que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y el polvo te convertirá. Entonces, en ti y en mí, hermano, este cuerpo sufrirá corrupción. Este cuerpo puede estar haciendo ejercicio, puede estar cuidándote, pero de repente apareció un daño en un órgano, porque basta que, ¿saben lo que es la enfermedad? Un órgano que afecta al cuerpo. Basta que un miembro del cuerpo se afecte para que todo el organismo se enferme. Entonces, todos nosotros vamos a padecer una enfermedad y de eso morimos, pero sabemos que el cuerpo de gloria que vamos a tener en el cielo, en la vida eterna, no conoce enfermedad. No habrá ni llanto, ni dolor, ni enfermedad cuando estemos allá. Entonces, la enfermedad es parte, consecuencia del pecado, no del pecador. No del pecador. Y vamos a ver el texto porque la lepra es una enfermedad incurable. No hay forma de curar la lepra. Por eso que la lepra es una enfermedad tipo pecado, que el único antídoto para curar el pecado, la enfermedad del pecado, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el único antídoto para limpiarnos del pecado. Pero en este texto del leproso sanado, vamos a verlo con pinzas, y dice en Mateo 8, 1 al 4, cuando descendió Jesús del monte. ¿Qué monte? ¿Por qué descendió? ¿Cuál era el monte? Solamente en el capítulo anterior, Cristo baja, ya dictó el sermón del monte. El sermón del monte, que es la constitución del reino. El sermón del monte que se revela en lo que es el corazón del reino de los cielos. Y cuando descendió del monte, le seguía ¿qué? Mucha gente. ¿Cuánta gente había? ¿Cuánta? Mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Ahí, hermano, escuchen. ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Cómo tenían que vivir los leprosos? Separados de la gente.
y tenían que gritar de lejos, ¡inmundo, inmundo! No se acerque nadie, de lejos, ¿estamos de acuerdo? Pero este leproso llegó hasta donde estaba Cristo. Así que cuando ese leproso pasó por ahí, delante de toda la multitud, se abrió el mar rojo, hermano. Se abrió el mar rojo contra... se tuvo que apartar medio mundo porque estaba el hombre en lo peor. La lepra es inmunda, es inmunda. Y ahora lo leo, esa parte de la ley. Se postró ante él diciendo, Señor. Y esa palabra, Señor, no lo digo como lo estoy diciendo yo. Un leproso hablaría así, Señor, Señor, si tú quieres, tú puedes. La garganta llena de callos, apenas se oía, pero tenía una fe muy grande, porque digo, Señor, si quieres. Y hermanos, nosotros también cuando oramos tenemos que decir, si quieres, Señor, si es tu voluntad, si quieres, puedes limpiarme. Le dice, tú tienes el poder para limpiarme si tú quieres. Qué belleza. Tenía toda la confianza de que podía limpiarlo si tú quieres. Y a mí me gusta orar así también. Porque si Dios hace lo que yo digo, entonces yo mando a Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo la mano, le tocó. Va la vida. Esa es otra. Donde tú toques a un leproso, ya quedas contaminado. Allí mismo el Cordero de Dios, el Mesías prometido, quedó descalificado. Ya no podía ser el ungido de Dios, porque tocó a un leproso. A menos que ese leproso instantáneamente se sanara. Pero la única. Pero sabemos que la lepra no tiene cura. Así que él dice que extendió la mano y le tocó. Ese es el toque de Dios maravilloso. Diciendo, quiero, o sea, yo sí quiero. Dice, si quieres, yo quiero. Quiero, sé limpio. La voz de Dios, cuando dijo Cristo, Dios, hágase la luz, se hizo la luz. Es un milagro que es la intervención de Dios en el hombre de una forma sobrenatural. Y al instante, su lepra desapareció. ¡Wow! Al instante. Entonces, veamos el poder grande de Dios. Tenemos que creer. Una de las cosas, ¿sabes cuando uno no cree en Cristo o en la palabra de Dios? ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. ¿Cómo se llama eso? Duda. Y el que duda es como la ola del mar, dice Santiago, que va y viene y sube y baja. Está contento en una alabanza del domingo y el lunes está deprimido. Una ola que va y sube. No, tenemos que creer absolutamente en el poder de Dios. Por eso él le dice a Cristo, si tú quieres, tú puedes hacerlo. Cristo sabía que él tenía la fe en el poder del Señor. Entonces Jesús le dijo, no lo digas a nadie. Si no ve, o sea, no le digas a nadie que ha sido limpiado. Muéstrate al sacerdote, porque de acuerdo a la antigua ley tenía que presentarse un sacrificio por la limpieza de la lepra, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Acuérdense que cada vez que la Biblia dice Moisés, ¿qué está diciendo? Génesis, Levítico, Número, los 5 libros de la ley, que los judíos la siguen al pie de la letra, y de acuerdo a la ley tenía que decir, he sido limpiado, para testimonio a ellos. Entonces, este es el texto. Pero yo quisiera
de llevarlos a la ley, a Levítico que dice lo que el asunto de los leprosos, en una parte, Levítico 13, 45 y 46, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados. O sea, sus vestidos son rasgados, yo sí pienso que son rasgados para que se vean las llagas. No para cubrirlas, sino para que se vean. Llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado es ponerse no un bozal de caballo, sino la boca, atrapárselo. Embozado, pregonará, inmundo, inmundo. Que todo el mundo se apartara, porque viene un inmundo. Por eso que esta venida del leproso ahí directo a Cristo, yo vuelvo y lo reitero, la ilustración es correcta, es como si se hubiera abierto el mar rojo, porque no se podía tocar. Dice, y estará impuro y habitará como solo, fuera del campamento será su morada. Y hermanos, nosotros somos leprosos antes de llegar a Cristo. Nosotros cuando vamos a las cárceles, y tenemos un ministerio de cárceles, muchachos que vienen de trasfondos pandilleros, y tú los ves, todo el tiempo de atención que ha habido, que cuando tú vas allá parecía que tuviéramos una clase de escuela dominical. Entonces esos muchachos, se le ve que en Cristo hay un nuevo nacimiento. Antes era un leproso, y son leprosos, porque si te pones a ver el récord policivo que dejan esos muchachos, ¿quién los va a nombrar? Ese récord policivo dice, inmundo, inmundo. Nadie los quiere. Y nosotros los cristianos buscamos a los leprosos, a los que nadie quiere, hermano. Cristo es el único organización o organismo que busca lo que nadie quiere. Es algo grandioso. ¿Y cómo virá? Solo, apartado. Apartado. Yo creo que cada uno se puede ver a sí mismo como un leproso o no. Yo pienso que yo era un leproso. Te voy a decir por qué, porque a mí me gustaba andar solo. Me gustaban mis amistades, pero yo prefería estar solo. Disfrutaba mi soledad, leyendo, tirando filosofías locas. Así que yo era un leproso apartado. Por eso que cuando llegué a mi Cristo fue lo más grande que hay. Porque dice que la Biblia, ¿cómo dice la Biblia? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán. Toda esa lepra vieja pasa y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces ahí está. Ahora, viéndolo desde el ángulo, porque lo estamos leyendo en Mateo, ¿verdad? Ahora vamos a leer Marcos, que hay una palabra muy importante aquí en Marcos. Tú sabes que estudiar la Biblia con los evangelios, por ejemplo, cada evangelio tiene una pincelada. O sea, como cuando tú vas a poner a 4 pintores a pintar un cuadro, un paisaje. No te sale igual. Cada uno va a tener una perspectiva distinta. Entonces lo bonito es cuando tú ves los enfoques y la perspectiva de cada evangelista. Y Marcos, que es un evangelio muy práctico, vino a él un leproso, dice Marcos 1, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué dice aquí? Teniendo ¿qué? Misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Teniendo ¿qué? Misericordia. Ya habíamos definido misericordia por aquí adelante, aquí está. Y lo habíamos definido en prédicas anteriores, que la misericordia es, escucha, es intensamente personal y eminentemente práctica. Porque la misericordia es algo que yo estoy sufriendo
y que Dios lo resuelve en mí de una manera muy práctica. No sé si está claro eso. La misericordia tiene que ver con mi necesidad. La misericordia es el ministerio de Dios con el desdichado. Cuando yo te pido misericordia, estoy pidiendo, Señor, te pido mi atención a mi desdicha, específicamente mi desdicha, intensamente personal. Y Dios es personal. Entonces, volviendo de nuevo al texto, aquí podemos decir, y como Dios es misericordioso, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hay algo que dice Cristo, que Él es misericordioso. Misericordioso es que atiende la desdicha de sus hijos. Pero a nosotros también, Él nos demanda que seamos misericordiosos como Él. Dice, sed misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Entonces, esta es lo que yo quiero hoy también transmitir. Siempre hablamos de la misericordia de Cristo, y es verdad. Pero ahora, Dios practica sus milagros y practica su misericordia a través de sus hijos. A través de sus hijos. Miren, en el juicio final, una de las tablas que va a evaluar el Señor, primero es una diferencia entre ovejitas o cabritos, no, ovejas y cabras, cabritos. La cabra, ¿cómo es la cabra? La cabra jala para el monte. La cabra no obedece al pastor. La cabra es rebelde. La cabra tú no la puedes... el pastor de las cabras va detrás de las cabras. Las ovejas van detrás del pastor. Es diferente. Pero aquí lo importante es establecer cómo ve Dios la misericordia. Y vamos a leerlo. En Mateo 25, 34, 41 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tenemos que tener misericordia, hermano. No podemos cerrar el corazón. Si alguien tiene hambre, dice, hermano, mira, hermano, que estamos pasando hambre ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Y yo tengo en la nevera un supermercado. Tengo en la nevera un supermercado. Señor, provéele para ese hermano. Hermano, la misericordia viene a través de los hijos. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. ¿Está hablando de qué? De que la misericordia es intensamente personal y eminentemente práctica. Si tienes sed, te debe tomar. Dice, fui forastero y me recogiste, fui extranjero, pues. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Los justos no se dan ni cuenta. ¿Cuándo fue eso? Nadie está apuntando la misericordia a cada uno. Nadie está pensando en el riesgo, pero Dios sí lo tiene en cuenta. ¿Cuándo fue eso? Normalmente la persona misericordiosa es espontáneamente misericordiosa. Sin embargo, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces le dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí lo corté, no puse más. Pero lo que quiero destacar es que el Señor quiere que seamos misericordiosos. Nadie es tan miserable para no ser misericordioso. Nosotros podemos, verdaderamente, si tú tienes una disposición de practicar misericordia, ¿sabes lo bonito de la misericordia? Que se te olvidan los problemas tuyos. ¿Eres tan misericordioso? Yo no me acuerdo que yo tengo algún problema. Porque estoy tan enfocado de involucrarme en el amor ajeno que se me olvidan los míos. Por ejemplo, yo me cambié el carrito, ¿sabes que yo tengo un carrito ahora? Y yo pensaba que los bien cuidados que estaban allá en la avenida no iban a identificar mi carro. Digo que este era el nuevo. Pero tienen una vista rayo X. Pastor! Ellos saben que podemos extender la mano, amiga, allí. Pastor! Si yo me pongo a cuestionarme, como pasa muchas veces, ¿para qué yo le voy a dar a esa gente si van a estar en droga o falta ver qué hicieron? Eso no es problema tuyo. Ese no es problema tuyo. A mí no me hizo el Señor esconderla. Muchas veces es como esconder la mezquindad de uno diciendo, van a usarlo por ahí. Eso no es problema tuyo. Entonces yo no me puedo ni esconder. Ahora ya saben cómo es el carro. Y yo tengo mi alcancía ahí. Ahora, ¿por qué si todos nosotros practicamos misericordia, tenemos otro país? Tenemos otro país. Porque el que riega misericordia, y dice la Biblia que bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué? Alcanzarán misericordia. Y nunca, dice la Biblia también, hay bastante promesa de eso. La mano generosa nunca será empobrecida. Es como en los pozos brocales, que había un canal, que digamos, tú agarrabas, pero como el chorro estaba así, iba un canal para echarle la lata allá, la lata acá, la lata allá. Entonces ese canal, nosotros somos un canal de bendición. Y siempre nos va a dar el Señor para dar, porque la mano generosa nunca estará empobrecida. Nunca estará empobrecida. Yo les digo, por ejemplo, los Estados Unidos de América, que es un país bastante generoso. ¿Pero por qué generoso? Porque los gringos son así, no, por la influencia cristiana. Cuando yo fui a Estados Unidos a la iglesia del hermano Jefada, había una cantidad de comida en unas conferencias. Digo, ¿pero qué es esto? Ningún hotel 5 estrellas tiene esto. Estos son 10 estrellas. Diferentes tipos de postres diferentes, ensaladas diferentes, arroces diferentes carnes. Digo, hermano, pero esto es comprado. Digo, no, todo esto es traído por los hermanos. Tú cuando desarrollas una misericordia, el efecto es expansivo. Y ellos son pobres por dar, ¿no? Dios prospera a la mano amiga. Y por eso que Dios quiere que seamos misericordiosos. No cerremos el puño. Entonces, ¿por qué Cristo le dijo, no se lo digas a nadie? Aquí está la razón. Aquí en Marcos está la razón por la cual le dice, hey, mira lo que dice. Pero oído él, no siguiendo las instrucciones del Señor que le dijo que no dijera, comenzó a publicarlo. ¿Qué es publicarlo? No es que se publicó en un boletín o no. Publicarlo es que lo habló, publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Estaba bloqueando el ministerio. Y era precisamente, le decía, aguántate y no digas nada, porque no voy a poder ni entrar. Imagínate la sanidad de un leproso, algo grande.
Y dice que no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Esto fue un efecto explosivo. Y nosotros, cuando llevamos el Evangelio, las vidas cambiadas que trae el Cristo con su poder, es una onda expansiva. Y Dios nos da los recursos para hacer la gran comisión y para llevar el Evangelio. Y aplicación final. Hermano, hay muchos leprosos que no se pueden acercar a la gente. Ya están marcados por un récord policivo o sencillamente ya están descalificados. La ley los marca. Pero el único que quita, mira, hay una muchacha allá en una de las cárceles menores, es lo más hermoso de persona. Cariñosa, servicial, fiel. Pero le aplicaron una condena alta. ¿Qué habrá hecho para tener esa condena? Ni averiguó. Nosotros lo que ya, como dice Pablo, lo que haya sido antes no me interesa, porque Dios borra todos los pecados. Esa nueva criatura no es aquella. Y nadie de nosotros, cuando Dios perdona nuestros pecados, Él es amnésico. Yo le pregunto, si sus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. Si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el pecado más oscuro, Dios lo perdona. Y lo perdona a tal punto que si tú le dices, Señor, verdaderamente tú me perdonaste, yo no sé de qué estás hablando, ¿ves? Él es amnésico. Ya una vez te perdonó. ¿Qué dice la Biblia en 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algunos que dirán, bueno, pero ¿cómo será enfrentar yo a Cristo? ¿Sabes cómo tú enfrentas a Cristo? Primero, no le tengo que tener miedo, porque ese es mi amigo. Cristo es mi amigo y mi Señor, y me hizo a través hijo. Pero una forma de estar en paz es pidiendo perdón a cada rato. Porque si pido perdón, Él es fiel y justo para... Y si tú le preguntas a Él que ya perdonó, perdón, yo no sé de qué me estás hablando. Y si tú le dices, verdaderamente tú me perdonaste, oye, ya eso es ofender a Dios. Entonces yo pienso a veces que sencillamente pide perdón. Y dice la Escritura que el que dice que no tiene pecado hacia Dios, mentiroso, que siempre va a haber pecado. Siempre. Entonces, la última exhortación que nos da el Señor: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano, practiquemos la misericordia. Desde el momento que yo me paro, yo puedo ser misericordioso o mezquino. Yo puedo. En todo momento yo estoy tratando de buscar la manera de que alguien... A veces me encuentro con señoras que están así, en la caja, y de repente se enredan, o una viejita que se le olvidó la tarjeta. Estoy ahí al tanto para decir, yo de alguna forma puedo ayudar en la situación. Porque cuando uno quiere ser misericordioso, Dios abre puertas para que eso se dé. Hermanos, vamos a orar para que el Señor nos use con los leprosos que tenemos en el mundo. Hay leprosos. Mira, estuve en un supermercado y
y me dice, ¿usted es el pastor Fernández? Digo, sí, que yo lo escucho, pero me escucho como tú me puedes ver. No, pero también lo veo por YouTube. Oh, pero tú eres un bárbaro, ¿cómo sabes que yo con estos lentes oscuros me puedo identificar? Pero es que tenía tal deseo de conocerlo personalmente y me lo he tropezado aquí y yo lo encontré. Entonces me quedo viendo, bendito Dios, que si nosotros queremos verdaderamente ser instrumento de edificación y de misericordia, lo vamos a hacer, hermano. Y Dios va nunca, la mano misericordiosa siempre Dios la va a respaldar para que siga dando misericordia. Bueno, vamos entonces a orar y gracias pues. Bien, bienvenida mi hermanita Mónica. ¿Mónica es? Mónica. Sí, muy bien. Hoy tiene la voz gruesa tú. La voz de maestra. Entonces, vamos a orar. ¿Tienen alguna hermanito que tengan en mente? Alguien que tenga en mente que quieran darle misericordia, sea una tarjeta de Navidad para alguien, hermano. Sé generoso y amoroso. Bueno, Padre Celestial, yo te pido de todo corazón que tú bendigas este momento en que nosotros, dice la Biblia, que tú amaste al mundo. Y ahora nos llamas a nosotros a amar al mundo también. Y permite pues ser un canal de bendición para la gente. Que tengamos la mano dispuesta, la sonrisa, el buen talante, la buena disposición. Te lo ruego, Padre, úsanos para ser instrumento de tu gloria, Padre. Bendice este momento a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén.